El miedo y el pánico, así como eventos traumantes, son capaces de distorsionar diversos aspectos de nuestro cuerpo. Y sí, también es parte de la mirada de las 1000 yardas. Pero ¿sabes qué es más traumante? Cuando es en un niño de tan solo 3 años. El día de hoy te doy la bienvenida a la esencia del miedo. Y te voy a platicar sobre este evento que, a pesar de que, bueno, no sé si a todos nos pasa, yo estaba investigando sobre esto y resulta que obviamente mi subconsciente, yo lo pensaba que databa de hace más años, y resulta que este hecho sucedió en junio del 2022. Yo la verdad pensé que tenía mucho más tiempo, no sé por qué, pero incluso pueden preguntar ahí a los que tengan conocimiento de este caso. Y yo pensé que era más antiguo, pero no, fue apenas hace 3 años. Cumplió 3 años en junio, a la fecha de salido de este video. Y bueno, vamos a ir rápido, pero antes quiero que entiendan lo que significa la mirada de las 1000 yardas. En términos muy fáciles, es una mirada perpleja, desenfocada, y por lo regular es de un soldado o persona que vivió un infierno en vida. Eso es lo que dicen que significa pues en Estados Unidos, donde principalmente se le ha visto a estos soldados que pues tienen esta mirada por los hechos que vieron en la guerra o por lo que tuvieron que hacer durante la guerra. Entonces, este niño le recuerdo que tiene 3 años, ¿ok? Nos vamos a ir a Montana, en Estados Unidos. Y esto sucede así. Montana, Estados Unidos, un junio del 2022, Raiken Webb. Es el nombre del niño del que hoy es nuestro personaje principal en esta historia. Cabe recalcar que es una historia completamente real, los datos están en internet por si lo quieres buscar, y si quieres ahondar más, pues obviamente también puedes meterte un poco más a fondo y vas a encontrar múltiples detalles que a continuación te voy a dar una vista exhaustiva de todo lo que pude encontrar. Así que te invito a que te suscribas, que compartas, obviamente me ayudas muchísimo. Y bueno, este niño, pues obviamente de una familia normal, una tarde de aquel junio, como se los comenté, estaba jugando en la parte delantera de su casa. Esta familia vivía en una zona montañosa, boscosa, como les comenté, en Montana, y cabe recalcar que no era delimitada por reja, malla o alguna pared como se suele acostumbrar en algunos países latinoamericanos. Esta casa, literal como película de terror, estaba situada, bueno, no alrededor, en medio del bosque o cerca de una zona donde está boscosa, y él estaba jugando con su perro, un pequeño de 3 años jugando con un perro, cuando los papás se percatan, después de un rato, que ya no hay sonido del niño. El perro no ladra, no juguetea. Salen y pues lo que ven, pues escalofriante, el niño no está, el niño ha desaparecido. Empiezan a gritar su nombre, empiezan a cuestionarse y buscar, entran en pánico. ¿Y dónde está Raiken? ¿Dónde está el niño? 2 horas después deciden dar una llamada al 911, porque obviamente pues también cabe recalcar que los papás entraron en crisis nerviosa, marcan al 911, y en Estados Unidos pues obviamente se toman muy en serio este tipo de situaciones. Entonces empiezan a hacer una búsqueda. Bomberos, policías, incluso pues, personas voluntarias empezaron a hacer esta búsqueda. Esto sucede un día viernes. El día viernes empiezan a hacer la búsqueda. Obviamente, pues muchísima gente equipada con drones, equipada con perros, o sea, llevaban un equipo realmente bueno para poder encontrar al pequeño, pero resulta que aquí hay muchas cosas detrás de. Había mal clima, el mal clima real en un bosque, si alguna vez han ido, es literal frío, es intolerable. Los vientos, aparte había lluvia y parte tormenta eléctrica. Entonces, obviamente también resalto que las autoridades habían dicho que por favor no salieran de sus casas ya más tarde, por lo mismo de que obviamente la condición climática no iba a ayudar pues a que pudieran hacer estas actividades de esparcimiento en el bosque o fuera de sus casas. Eh, Esto lo comento porque el rescate del día viernes lo tuvieron que pausar
debido a las condiciones del clima. O sea, imagínense las condiciones del clima cómo estaban, que no pudieron seguir. Ellos equipados, con obviamente tapados, con obviamente pues la herramienta, chamarras, cascos, con todo lo que llevaban, no pudieron continuar. ¿Ok? El niño está perdido en el bosque. El día domingo, después de... Ah, perdón. Para hacer esto más amplio, quiero también decirles que en esa zona habitaban, bueno, el gato montés y osos. Entonces, es un peligro. O sea, estamos hablando del bosque, hay peligros constantes y en este hecho solamente se sitúa nuestro pequeño amigo Raiken, de 3 años. Paran la búsqueda porque no permiten las condiciones del clima. Y entonces, hasta el día domingo, se hace 2 días después, se recibe una llamada a los alguaciles del lugar que pone la alerta todo otra vez. Un niño había sido encontrado en otro condado, en el condado de Lincoln. ¿Qué es lo que pasa? Una pareja estaba en su casa, como normalmente lo hacen, y empezaron a escuchar ruidos. Cuando se percatan que venía como este tipo de sótanos que tienen en ese tipo de casas donde guardan pues obviamente todo lo que nos ocupa, tipo bodega, abren y cuando abren pues obviamente primero el miedo, ¿no? Porque pues no sabes lo que te vas a encontrar en la oscuridad y resulta que el pequeño estaba ahí en cuclillas en un rincón con la mirada perdida y sollozando y murmurando cosas que realmente no tenían sentido. Dieron el aviso y entonces no había nadie que hubiera reportado a otro niño. Era nuestro pequeño amigo el que estaba perdido, que habían encontrado. ¿Qué es lo que pasa con Riker? Riker, cuando fue boletinado, obviamente por las autoridades, pues no había otros casos y entonces los papás inmediatamente dijeron es él. Se aproximaron al lugar alguaciles, bomberos, todo tipo de movimiento que pudiera haber. Y resulta que pues ya llegan los papás. El niño, cuando ve a los papás, narran que fue como una mirada de aliento de volverlos a ver. Se abalanza con ellos, lo abrazan, empiezan obviamente a verlo. Pero ustedes, los que no conocen este caso, van a decir, ¿y qué tiene de sorprendente este caso? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué nos lo estás contando? Ok. Lo empiezan a interrogar porque el lugar donde fue encontrado está a más de 3 kilómetros de donde el niño se perdió. Para un niño de 3 años caminar 3 kilómetros, sorprendente. Más sorprendente aún cuando obviamente pues lo interrogan y él dice que pues solamente el camino dio un pequeño paseo y que cuando se cansó él quería regresar a casa pero se perdió. Hasta ahí toda la historia concordaba, de no ser porque al niño cuando lo vieron tenía la mirada de las 1000 yardas. Las fotos te las voy a dejar en la parte de aquí abajo para que las puedas ver. Y obviamente te des cuenta de que el niño se ve raro, parece asustado incluso en el momento, parece como si hubiera sufrido algún tipo de cosa que desconocemos, como si hubiera visto algo que lo hubiera dejado sorprendido y que hubiera tenido ese trauma. Ah, aquí cabe recalcar también que cuando lo estuvieron buscando, las personas que hacen alpinismo y bueno, todo ese tipo de actividades dejan piedras, los montañistas, apiladas una sobre otra para que no se pierdan. Cuando lo estuvieron buscando a Riker, encontraron estos montoncitos de piedra que obviamente no, los animales no los pueden hacer. Entonces, pues este tipo de personas que caminan y todo y hacen este tipo de actividades, las habían puesto. Bueno, las ponen y cuando se pierde el niño encuentran esto. Aquí lo sorprendente es que obviamente un niño de 3 años de entrada no va a tener el conocimiento para hacerlo y pues obviamente el niño estaba solo. Entonces aquí cabe recalcar y decir y puntualizar quién estaba con Riker. ¿Había alguien más con él? ¿Había alguien más que dejó esas piedras? Pero obviamente Riker no tenía el conocimiento de este tipo de cosas. ¿Qué era lo que había pasado? Los policías pues lo encontraron, obviamente fueron a dar con él y estaba a casi nada de que tuviera hipotermia.
obviamente en una situación pues sucio, pero ustedes van a tener la foto aquí. El día que desapareció Riker, llevaba ropa como cualquier niño que va a salir a jugar. Incluso dicen que eran unos shorts de mezclilla, una playera de creo que un equipo de hockey y unos tenis. La foto que tienen ustedes a continuación fue como fue encontrado, con una pijama de cuerpo completo. ¿Quién o por qué tenía otra ropa totalmente diferente a la que llevaba cuando se perdió? ¿Quién lo cambió? ¿Quién le dio esa ropa? ¿Con quién estuvo? Aquí cabe puntualizar que perdemos de vista lo más importante. ¿Dónde estuvo 2 días Riker? ¿Dónde estuvo? Condiciones de clima extremo, animales peligrosos. Y Riker sobrevivió. Un niño de 2 años en el bosque sin comer, sin hidratarse. Sobrevivió 2 días. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Muchos dicen que pudo haber sido abducido por alguien. Pero ¿por qué lo abducirían los aliens? ¿Por qué habría ovnis en esta situación? Porque los papás comentan que la conducta de Riker después de haber sido encontrado era completamente diferente. El niño no era el mismo. Era como si su hijo hubiese sido cambiado. Había rasgos en él que no concordaban con lo que ellos habían visto la última vez. Es su hijo, ellos lo conocían. Incluso hay pues unos testimonios donde cuando lo encuentran los papás comentan que hicieron algunos murmullos entre ellos de hay algo diferente en él, ese no es mi hijo, se parece a mi hijo, pero él no es mi hijo. Pero obviamente no dijeron nada. Conductas raras, decía cosas raras, cosas extrañas. Entonces Riker era el niño que tenían ellos. Riker fue abducido por extraterrestres. Se lo llevaron 2 días. Recordemos que hay casos donde obviamente hay abducciones, pérdidas de tiempo, y cuando regresan a la Tierra o cuando regresan aquí, pues resulta que han pasado para ellos en su cabeza 2 minutos, pero resulta que fueron 2 días, o más días, o meses, o años, ¿sí me entienden? Entonces, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué los papás tardaron más de 2 horas para hablar al 911? Hay muchísimas teorías que obviamente ya incluyen a estas prácticas malas de los familiares, pero no voy a ahondar en ello porque nos iríamos por otro camino completamente distinto. Aquí las incógnitas que te dejo y ojalá tú tengas una teoría más acertada. ¿Por qué tenía otra ropa? ¿Por qué fue a 3 kilómetros? ¿Cómo sobrevivió con todas las adversidades que había? ¿Por qué los papás dicen que tenía conductas rarísimas después de haber sido encontrado? Parecía que no era su hijo. Yo creo que todos los que tenemos hijos nos podemos dar cuenta cómo son y te darías cuenta cuando hay conductas diferentes, cuando no actúa igual, cuando no sabe dónde están las partes de la casa. ¿Sí me entienden? Parecía que no era él. Eh, Hay otras personas que dicen que pues puede que haya habido alguien que lo haya ayudado, algún ser que lo haya podido ayudar y que por eso sobrevivió. Pero es muy complicado. Aparte, eh, la mirada, esa mirada, aunque suene muy, muy sencillo, literal es de un trauma en un niño de 3 años, un trauma que solo se ve en soldados de guerra. ¿Cómo se lo puedes causar a un niño de 3 años? ¿Qué fue lo que vio Riker? ¿Qué había ahí? ¿Qué había que nunca más volvió a ser el mismo? ¿Qué fue lo que vio? ¿Quién lo ayudó si es que lo ayudaron? ¿Qué era lo que le iban a hacer? Eh, Hay otro rumor, pero solamente es rumor, que pues obviamente le hicieron una prueba de ADN a Riker, porque obviamente los intrigaba el hecho de que no era igual. Y dicen que el ADN no coincidía con ninguno de los padres. Esto ya va más allá, y a pesar de ser un rumor, vuelvo a lo mismo. Abre tu mente. Ha habido muchos casos de abducciones donde suceden este tipo de cosas y sabemos que hay tecnología o que ellos tienen tecnología para modificar el ADN de nosotros.
Entonces, puede ser, fue abducido, lo ayudó otro tipo de ente, otro tipo de cosas, no sé. Muchos dicen que también se pudo haber camuflajeado por un skinwalker. Pero recordemos que estos seres no, yo creo que no lo hubieran dejado regresar. Los skinwalkers son malos, son prácticamente demonios. Entonces, habitan los bosques, cuentan que habitan los bosques, pero no creo, y mucho menos en un niño, porque yo siento que no hubiera regresado con vida. Hay un, hay un dato de una cuenta de TikTok que al parecer es de su hermano. De hecho, está el video, se los voy a dejar aquí, en donde su hermano le pregunta que mucha gente sigue cuestionando qué fue lo que vio. Riker parece estar distraído con la televisión y él contesta que pues él caminó y vio una casa. Se metió a una casa y que en esa casa resulta que vivían y que alguien le ayudó. Eso es lo que dice Riker. Pero te voy a dejar otro dato. No había casas alrededor. No había casas cercanas donde él hubiera podido haber entrado. Y la más cercana, pues obviamente era mucho tramo y fue a dar hasta 3 kilómetros o más de 3 kilómetros de donde él se había perdido. No tiene sentido. Esta historia es un caso que está abierto, es un caso que no sabemos a ciencia cierta qué fue lo que sucedió. Cuando tú ves las fotos te vas a dar cuenta de la mirada del niño y hasta cuando la ves parece que el niño está como pasmado, literal es una expresión terrorífica. Entonces yo te lo dejo a tu criterio, ojalá te haya gustado, ojalá tú tengas una mejor opinión de qué es lo que pudo haber pasado y pues yo solamente quiero recalcar que todo este tipo de sucesos regularmente pasan a diario. El problema es que no tienen foco de atención. Pero probablemente aquel niño que jugaba con su perro en aquel patio no es el mismo que ahora habita en aquella casa de Montana. ¿Qué pasó con Riker? ¿Será el mismo? ¿Fue suplantado? ¿Lo abducieron? ¿Qué le sucedió? Eso no lo vamos a saber nunca. Mi nombre es Roberto Nava y esto es La Esencia del Miedo. Cuídense mucho.